Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Gainz, estudiante de licenciatura en Gerencia Agroindustrial de la Universidad de Yacambú. En este caso estaremos presentando el análisis integral y caracterización de la industria agroindustria azucarera central del Palmar. Haremos un recorrido que va desde la caracterización de Central del Palmar, hablaremos un poco de su materia prima, su capacidad instalada, la capacidad operativa. Luego de las operaciones preliminares, cómo manejan la materia prima, también del proceso de transformación tecnológica de un producto del campo en un producto refinado y finalmente sus principios de conservación y la logística de salida y comercialización. Iniciando nuestro trabajo de caracterización, bueno, hablaremos de Central del Palmar Sociedad Anónima. Esta es una empresa con más de 70 años en el mercado. Su nombre es Central del Palmar con un, digamos, acrónimo llamado CEPSA. ¿Okay? La ubicación geográfica es la carretera nacional La Encrucijada San Mateo, en San Mateo, Estado Aragua. Sus coordenadas son 10 grados, 12 minutos, 41 segundos, norte, 67 grados, 25 minutos, 22 segundos, oeste. El objeto social de la empresa es la producción, refinación, comercialización y distribución de azúcar y sus subproductos, en gran cantidad de melaza y bagazo para el consumo humano e industrial. Ahora bien, la materia prima utilizada en Central del Palmar es caña de azúcar, oficinaron en latín, una gramínea tropical perenne de la familia de las poáceas. Su origen es de la zona de los cultivos de los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy y Guárico. En el centro, bueno, se gestiona tanto caña propia como de productores independientes, digamos en el central, y la caña que se siembra viene de Fundacaña, que es el ente especializado en la diversificación, control de todo lo que son las cepas de caña de Venezuela. Y bueno, actualmente trabajando también con el Caribe. Unas de las cepas más importantes las tenemos allí en la lámina, en la parte de arriba, la FB 08168, FB 081050, FB 081379, FB 081938. Ellas, la diferencia que tienen es que unas son para las zonas de Yaracuy, otras son para la zona de Portuguesa, otras son para las zonas centrales y otras son resistentes a una que otra plaga que afecta, digamos, las zonas tropicales. Actualmente la cepa más moderna es la FB 08168. Esta es una cepa que es la estrella del proceso de mejoramiento genético de Fundacaña y actualmente puede tener un rendimiento de 8.5 a 9 toneladas de azúcar por hectárea. Las especificaciones de la materia prima de Central del Palmar son cañas con alta sacarosa, que tengan un pol alto y pureza superior al 80%. Bajo contenido de fibra y mínima materia extraña, que esto usualmente es tierra, piedras, paja y barro. La capacidad instalada de Central del Palmar actualmente son 9.000 toneladas de caña por día. En sus inicios era de 3.600, pero con varias mejoras que se han hecho tanto en la parte de molinos como de evaporación y tachos, se ha logrado llegar a 9.000 toneladas de caña por día. Actualmente el uso de los molinos está entre el 80 y 85% de lo instalado. Ok, el central actualmente por temas de falta de caña y por este nuevo crecimiento del mundo cañicultor que va en proceso, ya está elevando digamos, su capacidad operativa. Pero aún así, la planta no opera al 100% de la capacidad nominal. En este apartado hablaremos un poquito del proceso fabril de Central del Palmar. Todo inicia con la resección de caña. La caña llega al central en cestas de caña de 30 a 32 toneladas, ¿sí?
Usualmente recibimos entre 6.000 y 6.500 toneladas de caña día. Ellas pasan, son volcadas en una mesa de caña que es como un transportador que lleva la caña, ¿sí?, a una máquina llamada desfibradora. La desfibradora es un elemento rotativo que tiene cuchillas y martillos. Esto se encarga de ir desfibrando y convirtiendo esos trozos o rolitos de caña, digamos, en materia prima más pequeña para que pueda entrar al molino. Al entrar al molino, entramos a un molino de rodillos de 4 masas, ¿sí? Hay una masa cañera, una bagacera, hay una cuarta masa. Aquí nosotros obtenemos el jugo primario por una parte y por otra parte se extrae la fibra, que es el bagazo, ¿ok? Esto está muy cerca a humedad cero. La idea es que podemos utilizar este bagazo directamente para quemar en las calderas y producir el vapor requerido para los procesos de cocción y turbogeneración. Por otra parte, este jugo primario sigue su camino luego de la molienda y pasa a un proceso de clarificación. Como ya sabemos, este jugo es de una tonalidad amarilla, ¿sí? Y pasa por un proceso de blanqueamiento, que es lo que llamamos clarificación. Este proceso de clarificación es un proceso de transformación químico. Aquí hacemos un control de pH, utilizamos floculantes y luego de esto obtenemos un licor que es, o sea, una sustancia azucarada llamada licor, bastante clara, que va al proceso de evaporación. ¿Ok? En la evaporación lo que hacemos es ir retirando agua a través de unos múltiples efectos con algunos evaporadores al vacío, y esto crea esta sustancia en una masa un poco más densa, ¿sí? Con un Brix más alto, que es llevada a una etapa de cristalización donde aparecen los primeros cristales de azúcar. Este proceso de cristalización se lleva en los tachos. En estos tachos inyectamos una semilla. La semilla no es más que cristales de azúcar ya formados que tienen el tamaño exacto y la cristalografía necesaria. Se inyecta en el tacho. Ellos, al entrar en el proceso de cristalización, generan otros cristales del mismo tamaño, de la misma complexión, y bueno, comienza este proceso de, de, de creación de cristales. Luego de esto, que se crearon los cristales, pasamos a otro equipo. Después, luego de los tachos, pasamos a otro equipo que llamado cristalizador, que es donde se mantiene, digamos, las mieles con los cristales en movimiento en todo tiempo. Aquí hay una generación de cristales y también mantiene la masa preparada para ir al proceso de centrifugación. El proceso de centrifugación es una máquina rotativa que gira a aproximadamente 1800 RPM y se encarga de separar los cristales de azúcar de las mieles del refino, ¿ok? O de crudo. El azúcar va directo a un proceso de secado y las mieles son recicladas de nuevo, se devuelven al proceso de dilución de azúcar, que es cerca entre clarificación y evaporación, y son tratadas, y de ellas se puede sacar al menos azúcar unas 3 veces, ¿ok? Estas son llamadas mieles A, mieles B y mieles C. Por otra parte, el azúcar que sale es llevada al secador de enfriamiento, eh, perdón, lleva al secador. Cuando llega al secador es un tambor rotativo que tiene secado en una parte y enfriamiento en otro. ¿Ok? El secado se hace entre 80 y 85 grados y el enfriamiento es para llevarlo a temperatura ambiente. ¿Por qué lo hacemos así? El azúcar, cuando es empaquetada a temperaturas por encima de los 40 de la temperatura ambiente, ella tiende a humedecer el paquete, y entonces aquí ocurre lo que se llama aterronamiento digamos, del producto terminado. Para que esto no ocurra, el azúcar tiene que ir perfectamente eh, acondicionada, que es seca, ¿ok? Luego pasamos a un proceso de empaque. Este proceso de empaque son en sacos de 50 kilos de polipropileno o en paqueticos de kilo de plástico, ¿ok? Anteriormente hablamos de todo el proceso, mencionamos muy por encima
cómo se manejaban o cómo se transformaban las materias primas en azúcar, pero ahora vemos más a fondo cómo es el manejo de la materia prima, ¿ok? En principio, hay dos formas de hacer azúcar en el central. Podemos hacerlo de la caña de azúcar o podemos hacerlo con azúcar cruda importada, ¿ok? Cuando es con caña de azúcar, nosotros activamos dos líneas, una o dos fábricas. Una fábrica que es la fábrica de crudo y una fábrica que es la fábrica de refino. La fábrica de crudo ingresa caña y prepara un azúcar que es alta en color, es de color amarillo, todavía aparece la miel pegada de los cristales y esto es llamado crudo. Esta azúcar cruda luego es diluida y pasada a los tachos de refino y desde los tachos de refino producimos el azúcar refinado. ¿Ok? Son dos fábricas. Ahora bien, hablemos del proceso de caña de azúcar, que es el proceso completo. El proceso de caña de azúcar, lo que ocurre primero es que recibimos la caña, la pesamos, a esta caña se le toma una muestra, se le hace un análisis físico-químico y se determina la cantidad de azúcar que tiene la caña. ¿Ok? Por camión, se hacen tres muestras por camión, una al inicio, una al centro, una al final y a veces vamos alternando y se toma con una sonda oblicua por la parte superior. ¿Qué ocurre con esto? De acuerdo a la cantidad de azúcar que tenga la caña, en función a eso es que se le paga al cuñicultor. Más azúcar, mejor pago, menos azúcar, un pago menos. ¿Ok? Esto tiene mucho que ver con el rendimiento, el cuidado de las cañas, los tiempos, o sea, de acuerdo a cómo fue cuidada en el campo, esa es la cantidad de azúcar que puede tener la caña. Luego de esto viene un acondicionamiento físico, esto es antes de la extracción, como les comenté, ellas pasan por un sistema donde unas cuchillas rotatorias hacen cortes y por una desfibradora, la cual va separando las fibras digamos, de la caña de azúcar. ¿Ok? Eso es el principio de preparación de la caña. Eh, Existen unos centrales. Central del Palmar no lo hace, pero existen centrales como Molipasa, que es otro central del grupo PMC. Ellos lavan la caña antes de llevar la preparación. ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? Eso es agua que va cayendo sobre la caña en la mesa de caña. Tal vez retira tierra, piedras, paja y cualquier, digamos, materia extraña, pero tiene un problema. Es muy posible que esa agua diluya el azúcar y pierda azúcar antes de llegar al molino. Es por esto que Central del Palmar no lo hace. ¿Ok? Finalmente, se hacen análisis de laboratorio. ¿Ok? Luego de la molienda, aquí evaluamos parámetros críticos como son el BRICS, la pureza, contenido de impureza, y luego esto nos ayuda a ajustar dosificación de químicos en los procesos tecnológicos de transformación. Ok, vamos ahora con los procesos de transformación, con la tecnología, donde ocurre la magia en un central azucarero. En principio, bueno, hablemos un poquito de la molienda, vamos a extender un poquito lo que ya conversamos. Utilizamos 5 molinos, ¿ok? Que están en serie con 4 masas. Aquí se aplica un agua en contracorriente que se llama agua de imbibición, que va entre 80 y 85 grados. Esta se utiliza para lavar la fibra, ¿sí? Y se extrae entre el 94 y 97% de la sacarosa a través de estos 5 molinos. Al final quedaría un jugo, ¿sí? Que va a la clarificación y un bagazo que va al área de calderas. Y este se utiliza para generar energía, como les comenté al principio. Este jugo que viene de la molienda va al proceso de clarificación y purificación. En los centrales esto es llamado encalado. ¿Ok? Aquí, ¿qué hacemos? Al jugo, el jugo es un poco ácido, se le añade lechada de cal para ajustar el pH, ¿okay? Y esto detiene la inversión de la sacarosa. Recuerden que luego de que se corta la caña en los tablones de caña y vienen en las gandolas, ya ellas vienen en un proceso de degradación. ¿Ok? Al agregar la lechada de cal y bajar el pH, nosotros podemos
detener este proceso y mantener toda la sacarosa para procesarla. El proceso de clarificación en este central es un proceso de fosfoclarificación, ¿ok? Con ácido fosfórico y el sacarato de calcio, que es la lechada de cal que les comenté ahorita, nosotros equilibramos pH, ¿sí? Y agregamos un floculante a través de un principio de flotación y aire micronizado, más el producto que les acabo de comentar, suben todas las impurezas, ¿sí? Más las espumas a la parte superior de un tanque llamado clarificador y abajo queda un licor ámbar color cristalino. Este licor ámbar es totalmente translúcido, tiene un color ámbar como les comenté ahorita, pero es totalmente cristalino. Esto ya es, digamos, lo que necesita eh, los procesos de evaporación para poder concentrar las masas. Luego de este proceso de clarificación, tenemos que asegurar que no vayan impurezas a los evaporadores para evitar incrustaciones. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Utilizamos un proceso de filtración. Tenemos unos filtros llamados Hércules y Suchar, que son unos filtros con telas filtrantes. El licor pasa por dentro de las telas y toda la impureza queda dentro de esas telas del filtro. Ellas pasan la tela filtrante, caen a un tanque y de este tanque luego son bombeados al proceso de evaporación. El proceso de evaporación es un proceso de múltiple efecto. ¿Sí? Tenemos 4 evaporadores en línea y un preevaporador, lo cual genera un sistema de evaporación múltiple de 5 evaporadores. ¿Okay? Se inician con presiones de 15 a 20 psi y vamos bajando hasta entrar en presiones de vacío. ¿Okay? ¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es retiro de agua de un evaporador a otro, ¿sí? Vamos retirando el agua hasta tener la mínima cantidad de agua posible. Y esto lo que hace es aumentar, digamos, la concentración de la sustancia y tenemos una masa, ¿ok? Luego de tener esta masa azucarada, pasamos al proceso de cristalización que se hace en los tachos de crudo o en el tacho de refino. Aquí entra la masa, se inyecta una semilla dentro de ese tacho y la semilla empieza a generar los primeros cristales de azúcar, ¿ok? Las primeras estructuras cristalinas que se forman y es lo más puro que puede aparecer, digamos, en las estructuras eh, físico-químicas. Luego de que esto pasa, digamos, algunos minutos en cristalización y se determina que ya tenemos la cantidad de granos requeridos, el tacho es purgado y se envía toda esa masa de cristales y mieles a un equipo que se llama cristalizador, que no es más que un tanque con un movimiento que se encarga de mantener todas esas partículas, digamos, todos esos cristales en movimiento, ¿ok? De forma uniforme. Adicionalmente aquí también se generan un poco más de grano, ¿ok? Y lo que hacemos usualmente allí es mantener la masa preparada para luego ir al proceso de centrifugación. Como les comenté anteriormente, proceso de centrifugación de los cristalizadores pasa a un equipo llamado homogenizador. El homogenizador es otro mezclador igual al cristalizador, un poco más pequeño, que es el que alimenta la centrífuga, y de allí la centrífuga separa mecánicamente el azúcar de las mieles. Esto lo hace a través de un tambor rotativo. Tiene una malla que tiene un micromesh, ¿okay? Del tamaño de los granos que requerimos. Y bueno, de allí separamos ya el azúcar, cae a una banda sanitaria, esta banda lleva todo el azúcar a una tolva, donde está el sistema de secado y enfriamiento. Luego pasamos al proceso de conservación. Este proceso de conservación no es más que la eliminación de agua, ¿sí? A través de un proceso de secado. Anteriormente, bueno, les comenté que era un equipo rotativo donde entraba aire caliente entre 80 y 85 grados.
seca el azúcar, elimina toda la mayor parte de la humedad y luego es enfriado a temperatura ambiente, ¿ok? Para poder ser envasado. Aquí en las fotos vemos el interno de un secador de azúcar. Ese es el secador de azúcar de Central del Palmar. Afuera se ve el tambor rotativo y vemos allí un saco de azúcar Montalbán de 50 kilos. Eh, Finalmente, bueno, entre los procesos de conservación está lo que ya hemos hablado, que es el mantenimiento del pH. El pH debe estar entre 7.2 y 7.4, ¿sí? Siempre muy cerca del neutro. Y esto es vital para conservar la estructura de la molécula de sacarosa, ¿ok? Prevenir el aumento de color. Finalmente, hay una protección física, ¿sí? El uso de polímeros, el tema de empaque y la activación de barreras contra la humedad ambiental, ¿ok? Y esto evita que el azúcar se compacte y que haya el aterronamiento. Los niveles que utilizamos son, bueno, en el caso de envase, el nivel 1, digamos, vamos a hablar del paquetico de 1 kilo, una bolsa de polietileno, ¿sí? De 1 kilo. Luego, estas se reúnen 24 paqueticos, se enfardan, que esto utiliza un plástico termoencogible que protege los 24 paqueticos, y luego es paletizado, ¿sí? Según la norma NINF 15, y al estar paletizado se coloca un film transparente alrededor, que un film stretch se llama, y este lo que hace es proteger todos los fardos, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos 3 niveles de protección allí del producto. Lo mismo ocurre con los sacos. El saco, bueno, el saco usualmente es en 2 niveles. Tenemos el saco de polipropileno, ¿ok? Este es colocado en las estivas y por fuera se coloca el film stretch, ¿ok? Para evitar que ese tema de los sacos sucios que no le conviene ni al vendedor ni al cliente. Para ir cerrando un poco nuestra exposición, bueno, hablemos un poquito del almacenamiento y comercialización. El almacenamiento debe estar en un sitio donde haya una humedad relativa por debajo del 60%, ¿ok? Y esto evita el apelmazamiento o el aterronamiento, ¿ok? Tenemos que tener controles de humedad relativa en los almacenes, ¿sí? Por otra parte, tenemos que tener control de plagas, un monitoreo constante de insectos, de roedores, ¿sí? Con los protocolos de buenas prácticas de fabricación y un buen controlador de plagas, ¿ok? La comercialización de azúcar Montalbán y azúcar Confi, que son los productos estrella de Central del Palmar, bueno, se da en 2 formas. Se da a nivel industrial y se da por la parte de consumo masivo. Pues a nivel industrial atendemos empresas de alimentos y bebidas, ¿sí? Empresas como Coca-Cola, como Pepsi, como Polar. Y por otra parte tenemos el retail, que es la venta fraccionada, que es para supermercados, abastos, ¿ok? A gran escala. Todo esto en marca Montalbán o Confit. Finalmente, muchas gracias por su atención. Recuerdo mi nombre es Guillermo Gainze, estudiante de licencia en Gerencia Agroindustrial de la Universidad de Yacambú. Actualmente, bueno, trabajo en Central del Palmar y en Destilería Yaracuy. Este es nuestra página web, teléfono y correo de contacto. Gracias por su atención. Feliz tarde.